de personalidad. Ay, a ver, espérame que tengo que salir de acá para poner aceptar, si no me va a sacar. Ahí está. Porque tendemos a atribuir. Ay, ¿por qué se me fue la cámara? Ahí está. Y quiero compartir pantalla, se me fue lo de compartir pantalla. Ahí está. Uno de repente le atribuye características de personalidad a hombres y a mujeres, porque claro, por lo general tienden a ser A, pero no significa que sean exclusivas de hombres y de mujeres esas características de la personalidad. Lo mismo con este don, con los dones y el diseño, ¿sí? Y como veíamos en las primeras clases acerca de las cartas de Pablo, que él vino como, o sea, y lo que estudiamos en base a los pasajes que él escribió, que algunos son vistos hoy día como muy controversiales, muy como que este don de liderazgo es para hombres porque la mujer debe callar en la congregación, por ejemplo, ¿no? Uno empieza a estudiar y a darse cuenta que es independientemente del género, es de acuerdo al diseño de la persona. ¿Sí? Y volvemos a la sesión número uno, que Dios nos creó con un diseño específico a cada uno, ¿sí? A las mujeres con características específicas de mujeres, con características fisiológicas que responden al diseño para el cual Dios nos creó, y lo mismo al hombre. Y además de esas características fisiológicas, tenemos características también en cuanto a nuestro diseño de la personalidad y a los dones con los que Él nos equipó para cumplir este propósito específico de cada una de nosotras, ¿sí? De cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de la doctrina del cuerpo, ¿sí? De como Pablo dice que hace esta analogía del cuerpo de Cristo, es con el cuerpo humano, ¿no? Que la iglesia, que los cristianos somos el cuerpo de Cristo siendo en la cabeza. Esto aparece en Efesios. Hay varios pasajes que ocupa esta imagen, Pablo, ¿no? Acerca de que somos cuerpos, aparece en Corintios también cuando habla de los diferentes dones y ministerios, pero específicamente en Efesios, cuando él habla de cuerpo, esto tiene una verdad inseparable. Es que hay una diversidad de miembros. Y es lo que veníamos hablando en las sesiones anteriores. Nosotros, todos juntos, formamos el cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza. Pero cada cuerpo es distinto. Cada miembro es distinto entre sí. ¿Y por qué? Porque cada uno tiene un propósito específico para el cual vive, ¿sí? El cual debe cumplir. Y así como no hay dos miembros en nuestro cuerpo físico iguales, no hay dos que tengan exactamente la misma función. A pesar de que decimos, bueno, pero tengo dos orejas y tengo, bueno, pero eso los vemos como un órgano, ¿sí? Es como la audición, la vista, pero no tenemos los órganos vitales, el riñón difiere del hígado, ¿sí? En cuanto a la función, a lo que cumplen dentro de nuestro cuerpo, al corazón, los intestinos, la piel, diferentes sistemas y diferentes órganos. Así como no hay dos miembros iguales, no hay dos que tengan exactamente la misma función. Entonces, cuando hablamos de mujer, de masculinidad, es como que vamos haciendo un zoom, ¿no? Cada vez más profundo, como que uno de repente ve como a grandes rasgos lo que está afuera y vemos grandes diferencias y tendemos a compararnos en cuanto a esas diferencias, pero cuando uno empieza a hacer un zoom, en este diseño, en el porqué del diseño, en el por qué somos tan diferentes, vamos entendiendo que hay un para qué, ¿sí? Que tiene que ver con el propósito para el cual Dios nos creó en la tierra. Y así como hay un diseño general para mujeres, que es lo que veíamos en las clases anteriores acerca de estas diferencias fisiológicas y fue súper interesante ver que así como la mujer, su contextura física, la contextura de su cerebro, la contextura de sus hormonas, etcétera, tienen que, de sus órganos reproductores, tienen todo que ver con este diseño de la mujer, ¿no? De consolar, de enseñar, de cuidar, de dar vida a otros. Las características fisiológicas acompañan ese diseño general de, valga la redundancia, del género femenino. Hay un diseño específico también, hay un propósito específico
en cuanto al diseño de cada una de nosotras y de cada uno de nuestros compañeros también. Entonces, y ahora quiero compartirles, como para explicar un poquitito más esta idea, este video voy a tener que volver a compartir pantalla porque me parece que no le puse con audio. Vamos a poner otra vez que queremos compartir con sonido. Les voy a poner play. Este es un extracto de un video que está en YouTube, ¿sí? Ahí les puse donde lo extraje, Proyecto Biblia, y habla sobre la carta a los Efesios, ¿sí? Y en este pedacito, porque el video abarca de toda la carta a los Efesios, pero yo me voy a enfocar en Efesios 4, que habla acerca de nosotros como un cuerpo de Cristo, ¿sí? Así que corre video ahora. Así que empieza el capítulo 4 simplemente con la vida diaria de la iglesia. La iglesia es una gran familia, con toda clase de gente diferente, pero él enfatiza que todos ellos son uno, y uno es una palabra clave en este capítulo. Ellos son un cuerpo que está unificado por un espíritu, tienen un Señor, una fe, un bautismo y creen en el mismo Dios. Esta es mucha unidad. Sin embargo, dice Pablo, unidad no es lo mismo que uniformidad. Continúa explicándoles cómo la nueva familia de Jesús consiste de muchas clases de personas diferentes, pero todas son empoderadas por el Espíritu Santo, usando cada una sus talentos especiales y sus pasiones para servir, amarse unos a los otros y así edificar a la iglesia. Y aquí, él usa dos metáforas realmente geniales. Una es la de edificar la iglesia como a un nuevo templo, y la segunda, que todos los miembros se están convirtiendo en una nueva humanidad con Jesús como su cabeza. Cortito, te hace un extracto solamente, pero es muy interesante, ¿sí? Porque habla, y yo veo como que esta unidad a la que podemos acceder tiene que ver también con la misma oportunidad para que cada uno desarrolle su diseño, ¿sí? La misma oportunidad y el mismo poder del Espíritu Santo en nosotros, la misma esencia de Cristo en nosotros, para que cada uno tenga oportunidad de vivir en su diseño. Pero, ¿qué pasa cuando al desconocer nuestro diseño o compararnos con el diseño de otro? Y como veíamos en las primeras sesiones, en vez de complementarnos, de vivir en una armonía de compañerismo, empezamos a vivir en un tema de competencia de unos con otros. Y esto va más allá de competencia entre el sexo masculino y femenino, ¿sí? Incluso los mismos hombres, competencia entre sí, las mismas mujeres, competencia entre sí. ¿Por qué? Porque somos distintos. Y como que uno siempre tiene que estar demostrando que es bueno, que es mejor. Y eso es un pensamiento totalmente mundano y satánico, ¿sí? Mientras que el espíritu de Cristo, el espíritu del corazón de Dios, es que podamos vivir en esta unidad, siendo diferentes, pero unidos, en compañerismo, complementándonos, apoyándonos unos a otros en el desarrollo de cada uno de nuestros dones y de nuestro diseño. No sé por qué no avanza ahora. Ahí está. Entonces me gustaría leer el pasaje este que está en Efesios 4, del 7 al 16. Es un poquito extenso, pero es muy interesante leer lo que va detrás de este videito que vimos también. Y para entender un poquitito más en profundidad por qué esto de los dones se relaciona con el tema de nuestro diseño, ¿sí? Dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, y acá está citando un pasaje de Salmo 68, creo que dice, cuando ascendió a las alturas, se llevó a la multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense, dice Pablo, que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia.
No sé si les pasa lo mismo que a mí, pero cuando leo este pasaje mi mente salta automáticamente a la oración del Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en el cielo, en la tierra, así como se hace en el cielo. Fíjense que hay una manera de que esta voluntad se cumpla en la tierra y tiene que ver a través de esta obra que hizo Cristo y a través de los dones que Él nos entregó. Y el apóstol Pablo sigue explicando. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo, en la tierra como en el cielo, la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces acá vemos que Él nos entrega dones con un propósito. Y que este propósito va más allá de mi éxito, que va más allá de mi recompensa aquí en la tierra, de lo que yo pueda ganar a través de eso, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos esta visión de ver dones e iglesia, nada más. Es como que relacionamos dones e iglesia. Y claro, en el contexto de Pablo, fíjense que no estaban estos templos como nosotros ahora. Claramente estaban las sinagogas, los lugares donde los judíos iban a hacer sus actos religiosos, pero no vivían este tema de hacer iglesia como lo hacemos nosotros. ¿Cómo eran las iglesias en la época de Pablo? En las casas, dentro de la misma sociedad. Y es muy interesante ver también que la primera vez que Jesús ocupa la palabra iglesia es en este pasaje cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y los discípulos dicen, bueno, dicen que eres el profeta, que eres el Mesías. Y después le dice que los mira a ellos, a sus discípulos, y le dicen, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro dice que se levanta y lleno del Espíritu Santo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado tú eres, Pedro, que el Espíritu Santo te lo ha revelado a ti, y tú ahora serás llamado Pedro. O sea, bienaventurado eres Simón, y tú ahora te vas a llamar Pedro, porque sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Esa es la primera vez que Jesús ocupa la palabra eclesia. Y lo interesante es que cuando Jesús se refiere a iglesia, que ocupa la palabra eclesía, no ocupa la palabra templo ni sinagoga. Ocupa una palabra griega que era absolutamente secular. Y esta palabra nace desde cómo se desarrollaba la democracia en un contexto griego y romano, ¿sí? Para ellos la eclesía era una asamblea donde las personas se juntaban para definir las leyes, el gobierno, para nombrar a los diferentes jueces, nombrar a la autoridad judicial, la autoridad militar. ¿Y quién lo hacía? El pueblo. Y era una democracia directa, que es diferente a nuestra democracia hoy, ¿sí? Porque en nuestra democracia nosotros nombramos a los gobernantes. Ahí cualquiera gobernaba. Era una democracia directa. Cualquiera ejercía ese rol de gobernar, ese rol de decidir, de traer cambios en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que el corazón de eclesía? Es que nosotros, transformados mediante este nuevo sistema del reino, nuestro diseño transformado por este sistema del reino que vino a instaurar Jesús, que vino a modelar, que vino a enseñar,
seamos nosotros los que extendamos este dominio en nuestra sociedad. No tenían que ver con hacer un edificio de 4 paredes y hacer nuestras reuniones, que no tengo nada en contra de eso, me encanta, pero a veces nos quedamos cortos, ¿sí? Es como va más allá de eso y tiene que ver con establecer el reino, la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, a través del ejercicio de nuestro diseño, de nuestra personalidad, de nuestros dones, de nuestro llamado, ¿sí? Y fíjense, y lo más interesante, es que los dones que ustedes descubrieron a través de este test, que es muy simple, lo más probable es que, como celebraba recién Susana, es que sea algo que le encante hacer. Es algo que le encanta. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el diseño, con lo que Dios quiso ponerte a ti, con tu personalidad, con lo que tú le das importancia. Y está todo unido, ese diseño, con tus gustos, con tus dones, con tu personalidad, porque ese es el diseño que Dios te dio a ti, más allá del diseño general que vivimos como mujeres y más allá del diseño general que viven como hombres, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando vemos la palabra eclesia en el corazón de Jesús, era métanse en la sociedad, que sea tu mente transformada por el reino de Dios, gobernando, asumiendo el dominio, llevando a cabo el reino de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y para eso es que nos dio los diferentes dones. Por eso edificar la iglesia es al mismo tiempo edificar nuestra sociedad. Porque cuando nosotros vivimos los valores del reino del cielo, estamos transformando en la sociedad. Porque no vivimos en una pecera, no vivimos las 24 horas al día encerrados en un círculo cristiano, ¿sí? Viviendo. Tenemos que ir al supermercado, tenemos que ir al banco, tenemos que hacer trámites, hacemos algún deporte, o sea, siempre estamos en contacto con el mundo exterior, con el mundo, digamos, ¿no? Con lo secular. Y es ahí donde nosotros tenemos que brillar con el diseño que Dios depositó para que su luz se vea a través nuestro. ¿Qué es lo que Pablo sigue explicando en Efesios? Cuando nosotros pongamos nuestros dones al servicio de las personas, al servicio del cuerpo de Cristo, dice que ya no vamos a ser inmaduros como niños. ¿Por qué? Porque dejamos de mirarnos a nosotros y empezamos a mirar a los demás. Y dice, no vamos a ser arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corrientes o nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¡Qué poderosa esta revelación de Pablo! Cuando nosotros dejamos de poner nuestra mirada en nosotros mismos, sino que ponemos nuestros dones al servicio de los demás, comenzamos a crecer. La verdad es revelada en nosotros. Nos volvemos maduros en Cristo y no vamos a ser arrastrados. Nuestra identidad va a estar segura en lo que Dios dice acerca de nosotros. No en lo que nos comparamos, no en lo que la sociedad dice acerca de nuestra identidad, sino lo que el Padre dice acerca de nuestra identidad. Y fíjense, Jesús fue la persona que tenía una identidad absolutamente afirmada en quién era.
Y podemos decir, bueno, pero Jesús era Dios. Sí, era Dios. Pero cuando Él vivió en la tierra, fue 100% hombre. Él ministró 100% hombre. Él tuvo hambre, Él oró, Él ayunó para buscar la voluntad de Dios en su vida, siendo hombre. Y Él vivió en la tierra equipado con los dones del Espíritu Santo, impulsado por el amor del Padre para servir a otros. Y cuando Jesús murió y resucitó, recién ahí sus discípulos se dieron cuenta que Él era Dios. O sea, el ejemplo que Él dejó a sus discípulos fue de una persona 100% humana que vivía empoderada por el Espíritu Santo para llevar a cabo el propósito de su identidad, impulsado por el amor del Padre. Ahora, ¿eso no está accesible para nosotros también? Claro que sí. Pero a veces nos empezamos a comparar, no tengo ese don, no tengo ese llamado, y como que estereotipamos también, ¿no? Los servicios, cuál servicio es el que tiene que ser, el que no tiene que ser, y nos comenzamos quizás a deformar o a restar por medio de esta comparación, o por medio de estas mentiras que tan hábilmente parecen verdad. Y a lo largo de todas estas clases que hemos tenido, hemos logrado identificar muchas mentiras que parecían verdad. Y esas mentiras son las que nos llevan a alejarnos de nuestro diseño y del ejercicio de nuestros dones. Dice, cada parte, cada persona, cada miembro de este cuerpo, al cumplir con su función específica, con su diseño específico, acompañado con esta personalidad, con estos dones que son únicos y específicos, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo de Cristo crece sano y lleno de amor. Entonces, y antes de seguir, quiero definir la palabra don. ¿Qué significa don? En griego es la palabra charisma. ¿Y qué significa habilidad? Pero es una habilidad que me encanta desarrollar, que disfruto. Y fíjense que esto se relaciona con lo que vimos la semana pasada. Hay habilidades que yo voy a poder desarrollar de una manera eficiente y con menor gasto de energía porque tiene que ver con mi diseño. Y esas habilidades que tienen que ver con mi diseño están íntimamente relacionadas con estos dones que Dios me entregó. Dones específicos y dones secundarios, ¿sí? Y claramente nosotras tenemos acceso a una caja de herramientas de dones, ¿sí? Que dependiendo el momento y la oportunidad podemos ocupar la herramienta que necesitamos. Pero además hay un don entregado, como decía recién Pablo en Efesios, que Jesús entregó dones específicos a cada una de nosotras y eso tiene que ver con diseño. Char viene de la palabra gozo o placer. Risma de habilidad. Entonces es una habilidad que yo al ejecutarla siento gozo o placer. No es algo que es una carga, que es algo tedioso. Ay, no, es que tengo que hacer esto. Cuando la persona tiene realmente el don, disfruta, siente placer en llevarlo a cabo. Por eso es tan importante identificar cuáles son mis dones y moverme en esos dones. Y no moverme en el don que es quizás más visible, que es el que quizás la necesidad está bien ocupar un don en el momento, pero ¿qué pasa si yo me mantengo supliendo una necesidad? Me voy a sentir desgastada, voy a empezar a sentirme abrumada, voy a empezar a dejar de sentir placer o gozo, infelicidad. Por eso es tan importante descubrir cuál es nuestro diseño, cuáles son estos dones específicos para cada una de nosotras. ¿Y qué tiene que ver entonces esto que cita Pablo, de que así como Jesús ascendió y descendió y fue a buscar y de ahí entregó dones,
Y en este pasaje de Salmo 68, tenemos que situarnos en el contexto del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en la época de la conquista, que era lo habitual, que cuando el pueblo de Israel, eso es algo que el Señor les había enseñado, que Dios les había instruido que debían hacer, para que ellos comenzaran a ser un pueblo equipado, un pueblo con herramientas, un pueblo con sostén económico. ¿Y cuál fue la instrucción que les dio Dios? Bueno, cuando ustedes vayan a la batalla, van a ganar, les decía Dios. Entonces, ustedes van a ganar con el pueblo enemigo, pero después de ganar no se tienen que ir a su casa. Ustedes tienen que volver al campo enemigo y recuperar el botín. Y al recuperar el botín, que ahí recuperaban armamento, telas, carpas, utensilios, ellos comenzaron a hacerse un pueblo fuerte y bien equipado. De ahí es que obtenían la riqueza el pueblo de Israel. Dios lo proveía a través de los botines que recuperaban en el campo del enemigo. Y fíjense que aparece una y otra vez esta imagen en el Antiguo Testamento. Fueron a recuperar los despojos o a recuperar el botín del pueblo enemigo. Y me encanta esta imagen porque es lo que hizo Jesús. Él descendió para vivir con nosotros en la tierra. Entró en el campo del enemigo, que hasta ese momento Adán y Eva le habían entregado a Satanás la autoridad. Y Jesús vino al campo del enemigo a recuperar, a conquistar. Y una vez que conquistó, pescó todo lo que el enemigo había agarrado para sí. Los dones, las habilidades de las personas que la gente las está usando para su propio placer, para su propio enriquecimiento, ¿sí? Esto motivado por un pensamiento humanista, egoísta a través de Satanás. Y dice que Jesús recuperó esto y entregó a sus hijos dones específicos para que pudieran llevar a cabo el plan de extender su reino. Y es tan maravilloso ver esta imagen. Jesús entró al campo del enemigo a recuperar la autoridad y a repartirla a nosotras, su autoridad, mediante los dones. Para que ahora el que es médico, en este don no solamente de cuidar a otros, de obtener ganancias a través de eso, sino que se extienda el reino a través de la medicina, que se extienda el reino a través de la ciencia, que se extienda el reino a través de la educación, que se extienda el reino a través de la edificación, que se extienda el reino donde estemos. Nosotros somos sus hijos 100% del tiempo, en el lugar de influencia donde estamos plantadas hoy. Y esa es nuestra manera de extender el reino mediante estos dones con los cuales Dios nos equipó. Y de esta manera, al vivir en este diseño, en estos roles, en estos dones, recuperamos el dominio y establecemos su reino en la tierra, así como en el cielo. Poderoso, ¿no es cierto? ¡Qué poderoso! Me encanta esta imagen que ocupa Pablo, de recuperar el botín. Y recuperó y nos lo entregó para que nuevamente podamos asumir el dominio y tengamos la autoridad que ya no la tiene Satanás. La autoridad la tenemos nosotros, como sus hijos. Pero Satanás quiere que pensemos que él tiene más fuerza, que él tiene más poder. Y no es así. Nosotras tenemos el poder y la autoridad delegada por Cristo para gobernar hoy en día en la tierra desde su diseño, desde esos dones que Él colocó en cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son estos dones? Los que va mencionando Pablo en este pasaje. Y él menciona 5: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
Y se habrán dado cuenta que en este test de dones aparece una pila de dones, no solamente 5. ¿Y por qué? ¿Cuál es la manera de explicar esto? Que desde estos dones principales, digamos, se desprende el resto de los dones. ¿Sí? Todos los otros dones salen desde aquí. Por ejemplo, en el don de profecía aparece adoración, aparece el don de discernimiento, aparece el don de ciencias, en el del apostolado el don de sabiduría, de liderazgo. Y fíjense que el resto de los dones se desprenden de estos principales de acá. Entonces, como yo me imagino que se abarcó en estos Pablo sabiendo, y no es una lista taxativa ni limitada, porque si ustedes van a Corintios, él menciona a otros, también habla acerca de la hospitalidad, que también están incluidos acá, ¿sí? Entonces no es que son los únicos, hay muchos dones, pero podríamos decir que parten desde estos 5 básicos. Ahora, estos dones, por lo general, nosotras desde una cosmovisión canuta, los vemos como ministerios, el ministerio de profecía, el ministerio del pastorado, que Pablo también lo menciona de esta manera, ¿sí? Como que el Señor nos entregó diferentes ministerios. Y tendemos a ver esta palabra ministerio como que, liderazgo, ¿no? Pero acá entra en juego también el ejemplo que nos dio Jesús de cómo desarrollar tu don en el contexto en el cual estás. ¿Por qué? Porque ministerio significa en el original servicio. Jesús dijo, yo que soy el Hijo de Dios, no vine a la tierra para ser servido. Vine para servir. No vine para tener un título o un cargo. Vine para servir. Y ejemplo les he dado, dijo Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos, para que de la misma manera que lo hice yo, lo hagan ustedes también. Entonces se dan cuenta que este tema de dones, de ministerios, de diseño, tiene que ver con que nosotros podamos vivir desde esto para servir, para honrar, para someternos en servicio a otras personas. Ahora, tenemos estos dones, tenemos este diseño particular cada una de nosotras, pero ¿al servicio de quién están mis dones? A mi propio servicio, y acá muchas veces nos confundimos. Porque hay muchas personas, porque la idea de Dios fue que a través de nuestros dones nos sostuviéramos, pudiéramos vivir, encontrar placer. Que a través del trabajo que desarrollamos sea en función de los dones, para que no sea algo pesado para ti, sino que sea algo que tú disfrutes hacer. Y obviamente que este trabajo es remunerado, te puede sostener a ti. Pero ¿qué pasa cuando se vuelve más importante lo que me sostiene que el servicio que yo pueda dar acerca del don? ¿Sí? Y voy a poner un ejemplo que quizás es el más visible, que tiene que ver con la música. No hay música cristiana o música no cristiana, fue creada por Él, lo mismo que cada uno de los dones. Y mucha gente, la gente que destaca musicalmente, que ganan los premios, que llenan estadios, tienen un don en la música, puede ser en ejecutar un instrumento o en cantar. Llenan estadios, la gente lo va a ver. Pero al servicio de quién están esos dones? De ellos mismos. Sus dones no están al servicio de su creador. Y muchas veces corremos el riesgo de ver que mi profesión es para mi propio beneficio. Bueno, no, porque yo soy psicóloga y, bueno, no tengo tiempo de servir en la iglesia. ¿Y quién te dio la oportunidad de estudiar? ¿Quién te dio la capacidad, el tiempo, la energía? ¿Lo hiciste por tus propios medios? ¿La provisión que necesitaste para estudiar esa profesión vino de ti?
o fue algo que Dios proveyó a través de quien sea para ti, para que tú desarrolles aún mejor ese don. El que es maestro, el que es chef, el que es consejero, el que cuida, el que ora, el que profetiza, ¿para beneficio de quién lo estamos haciendo? Para mi propia validación, mi propia importancia, para que poder tener un mejor pasar económico, mayor comodidad. O en realidad eso debería estar al servicio de Dios. Y con esto no quiero decir de que tenemos que hacer todo gratis para todos. No, pero tenemos que aprender a encontrar el límite. Y Dios dice, te voy a prosperar en todas las áreas de tu vida. ¿Pero para qué? Para que el reino de Dios avance. Pero a medida que nosotros somos prosperados, empezamos a ocupar nuestro tiempo para nuestros propios deleites, para nuestro propio placer. Y se nos olvida el reino de Dios. Y el reino de Dios avanza con mis dones, con mi servicio, con mi aporte económico. De esa manera avanza. Pero a veces no nos damos cuenta que estamos siendo muy egoístas con los dones que Él depositó en nosotros para hacer crecer a otros. Entonces, ¿al servicio de quién estoy poniendo mis dones? ¿Me están sirviendo a mí, mis propios placeres, el cumplir mis propios sueños? ¿O están al servicio de Dios, de la iglesia de Cristo? Y solamente podemos llegar a vivir de esta manera saludable cuando el Padre, cuando Dios, cuando Cristo es lo más importante para nosotros en nuestra vida. Cuando Él es lo más importante, su palabra es lo más importante, su corazón es lo más importante. Empezamos a escuchar su verdad, a ver dónde Él se está moviendo, a amar lo que Él ama. Y nuestras vidas empiezan a vivir en este reino naturalmente sobrenatural. No forzando algo, sino viviendo. Fíjense el apóstol Pablo. Él puso todo quien era Él al servicio del cuerpo de Cristo. Antes lo hacía para Él, pero ahora lo puso al servicio de Cristo. Dice lo de antes, yo lo consideré basura para alcanzar ese propósito divino de Dios en mí. Pero la experiencia que Él tenía, las ganancias que Él tuvo, las puso al servicio del reino. A veces ponemos un énfasis más importante en este lado de la eternidad, en lo que hoy me haga vivir una vida más cómoda, más placentera, más fácil, ¿no? Y perdemos de vista que ya estamos viviendo nuestra eternidad. ¿Y la estoy viviendo qué? Invirtiendo en esta transitoriedad en la vida, en este breve momento en el que yo voy a estar viviendo la eternidad aquí en la tierra, o voy a estar poniendo mi vida al servicio del reino de Dios. Entonces, vemos que estos 5 ministerios pueden influenciar nuestra sociedad, como veíamos antes. El apostolado no se cumple solamente en la iglesia. Lo cumplimos en nuestra sociedad. En este modelo de iglesia es como la iglesia gobernando la sociedad a través de líderes, empresarios. Esta gente tiene un don apostólico. ¿Para quién lo está usando? La gente que tiene acceso al gobierno, a los cargos directivos, tienen un don apostólico. Los profetas son músicos, artistas, poetas, diseñadores, visionarios, etc. ¿Sí? Todas estas áreas que vienen desde este don profético, vemos que por lo general se pone para el enriquecimiento y el estatus personal, y no al servicio del reino.
Por ejemplo, el evangelismo son estos speakers, esta gente que habla, da charlas motivacionales, el tema del pensamiento positivo, los influencers que tenemos en redes sociales, que tienen una voz, que mueven masas, los coach, los motivadores, ¿sí? Las personas que se fijan en captar a más personas, los voceros de distintas organizaciones o fundaciones, son estas personas que convocan, ¿sí? Son personas que convencen de su verdad. Y ahí tenemos personas con un don evangelístico. Los pastores son profesionales de la salud, los dueños de empresas, los jefes de diferentes áreas, las personas que ejercen ayuda social, que desarrollan fundaciones. ¿Por qué? Porque cuidan al otro, se preocupan del crecimiento de la otra persona, de que la gente crezca, los conecta con la diferente ayuda que necesita. Los maestros son las personas que enseñan, que educan, que mentorean, los entrenadores, los padres. Y a veces vemos que, bueno, los dones son para ejercer en la iglesia. Y yo por fuera tengo una profesión. No, eso tiene que ver con el diseño que Dios puso en ti. Ahora, si tú tienes una profesión que no te está dando placer, lo más probable es que estés viviendo fuera de tu don, fuera de tu diseño. Si es alguna carga pesada para ti, otra vez tengo que hacer esto, estoy chata de esta rutina, chata de esto, lo más probable es que tú estés viviendo fuera de tu diseño, fuera de tus dones. Porque tus dones, como vimos antes, generan placer cuando los ocupamos. Son habilidades que nos dan gozo y nos dan placer al vivirlos. Y cuando nos alejamos de nuestro diseño, cuando vivimos como con esta carga pesada que no me gusta, o cuando no desarrollamos nuestros dones, el cuerpo se enferma. Es lo que Efesios decía. Solamente cuando ponemos estos dones al servicio del cuerpo de Cristo, de las personas, permitimos que otras personas se desarrollen y de esa manera el cuerpo crece sano y lleno de amor. Qué importante es que cada uno de nosotros logre identificar este diseño y estos dones para nosotras vivir de una manera saludable y permitir que nuestro entorno crezca y se desarrolle también de una manera saludable. Entonces, cuando no le damos importancia al desarrollo del cuerpo de Cristo, el cuerpo se enferma. Son iglesias que no son sanas. Cada miembro está exactamente diseñado para su propio lugar y función. Y perfectamente ajustado a cada otro miembro. Por eso es tan importante valorar y abrazar el diseño de Dios para cada uno de nosotros y no deformarnos en un diseño que nos gustaría tener. No perder nuestra identidad en el diseño. ¿Por qué? Porque de esa manera no vamos a permitir dejar crecer al otro. Cuando yo asumo un rol masculino, no permito que el rol masculino se desarrolle. Como lo vimos en una de las sesiones que les comenté, el ejemplo de las familias monoparentales. Cuando la mamá asume el rol del papá que no está en casa, pierde la posibilidad de desarrollar su diseño de ser mamá. Ahora, imagínense una familia sin ausencia de roles, que está papá, está mamá, están los niños, pero que en esta esencia controladora que tenemos, las queremos hacer todas. Estoy impidiendo que la otra persona desarrolle su diseño. Porque cada uno tiene que vivir dentro de su diseño. Y hagan la prueba. Van a ver que van a vivir más felices y con más energía. Porque fue el diseño de Dios para cada una de nosotras. Entonces, para resumir lo que habíamos conversado desde
la primer clase, ¿ya? Hablamos en esa primer clase acerca del diseño que Dios entregó en Génesis 1. ¿Y para qué los creó? ¿Cuál era el corazón de ese diseño? Que el hombre, la mujer, la familia pudiera reflejar la imagen de Dios, las características de quién es Dios. Otra de las palabras que se ocupan en el original para imagen o reflejar la imagen de Dios es espejo. Entonces Dios nos hizo con características de espejo para que podamos espejar quién es Él. Por eso es tan importante que la mujer viva con sus características de mujer, que el hombre viva con sus características de masculinidad. Porque solamente de esa manera vamos a poder reflejar la imagen y semejanza de Dios. Pero también vimos que el alejarnos o el tener estos ejemplos, ¿no?, de nuestros padres, de nuestros modelos de hombres y de mujeres quebrantados, porque Satanás quiso quebrantar este diseño, nosotros comenzamos a experimentar o a vivir desde las mentiras de nuestro diseño. Y se rompe esta armonía de compañerismo y complemento y comenzamos a vernos desde una visión de competitividad. Pero el diseño de Dios fue que la mujer con sus características, que el hombre con sus características pudieran diseñar y reflejar la imagen de Dios. En la segunda clase hablamos de la redención del género. ¿Y de qué hablamos en esto? De esto mismo, compañerismo no es competencia. Y acá nos metimos a revisar algunos pasajes que estuvieron de repente mal interpretados, que aprendimos mal de la palabra de Dios. Y vimos que el corazón de Dios a lo largo de toda la Biblia fue traer libertad, fue redimirnos en libertad. El corazón de las cartas de Pablo fue traer libertad y dignidad a las personas no visibles. Por lo tanto, el entender, el ver esta visión de libertad, de redención, podemos entender que esto se trata del diseño de Dios para cada una de nosotras. Entonces, no es que la mujer tenga menos valor, no quiere decir que el hombre tenga menos valor, sino que somos personas con diferente diseño, pero con igual importancia. En la tercera clase, tercera y cuarta, hablamos de características fisiológicas, ¿sí?, que no tenían que ver con dones, que no tenían que ver con personalidad, sino de cómo funcionaba nuestro cuerpo de acuerdo a las características de la mujer y las características del hombre. Y vimos que estas características fisiológicas son consecuentes al diseño de cada uno de nosotros. Al hombre le dio mayor resistencia física, mayor fuerza. ¿Por qué? Porque él tiene que ser el que provee, el que tiene que ser el que protege, él tiene que ser el que cuida. Y vimos que cuando el hombre no tiene este ejemplo de masculinidad en su casa, le quita la posibilidad a los hijos de una correcta identidad y de afirmación en su identidad. Y lo mismo las mujeres, creadas con un diseño, con características fisiológicas que acompañan a que la mujer es la que consuela, la que nutre, la que da vida, la que enseña, la que acompaña, la que cuida, como rol de mujer. Y esto es de acuerdo a las características que Dios nos dio, ¿sí? Más allá de personalidad, acá estamos hablando de características genéricas en cuanto al diseño de hombres y de mujeres. Entonces, que cuando hay una ausencia de esto en la familia, los niños tienen un concepto distorsionado del Espíritu Santo.
Después en la clase 5 vimos características de la personalidad, que esto tenía que ver con un diseño basado en neurociencia, de cómo funciona nuestro cerebro. Que hay un cuadrante que Dios nos diseñó para que ese sea nuestra brújula, nuestro guía. Que todas las competencias, todas las habilidades innatas que tengan que ver con ese cuadrante cerebral, nosotros podamos desarrollarlas con mucha mayor eficiencia y menor gasto de energía. Por lo tanto, como dice Efesios, eso va a generar, desarrollar habilidades con gozo y plenitud, ¿sí? Y esto tiene que ver con este diseño, con los dones, con lo que vimos en la clase de hoy. Por lo tanto, este zoom que hemos estado haciendo viene a revelar que hay algo mucho más profundo que las características físicas, que como yo me sienta, que tiene que ver mucho más allá de esta comparación que muchas veces cada uno de nosotros vive. Y fíjense que Dios nos hizo únicos a cada uno de nosotros para cumplir un propósito específico, que es lo que vimos hoy, ¿sí? Vimos desde características generales a características particulares en base a este diseño que tiene que ver con el propósito de cada una de nosotras. La gran pregunta que siempre surge y que nos encantaría que estuviera escrita en algún lugar es: ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué fui creada? Yo creo que a lo largo de estas clases ustedes han podido identificar ese propósito general acerca del diseño que Dios les dio a cada una como mujeres, como imagen y semejanza de Dios, pero también el propósito específico mediante ese diseño particular de tu cuadrante cerebral y mediante los dones que están absolutamente relacionados. Entonces, ahora que estamos identificando qué vamos a hacer, al servicio de quién lo vamos a poner. Y quiero terminar con estos dos pasajes. Uno está en Efesios 2:10, que lo leímos la clase anterior, y dice: pues somos la obra maestra de Dios. Y en esta obra maestra de Dios, fíjense en este gráfico que aparece acá completito redondo. ¿Ya? Esta es la obra maestra de Dios. Tiene que ver con un diseño de imagen y semejanza, tiene que ver con la importancia que tenemos en el diseño, las características fisiológicas, la personalidad, los dones. Somos una obra maestra de Dios que abarca todo esto. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo. Y acá, acuérdense de la imagen de Efesios, de que Él entregó dones, que Él nos devolvió lo que Satanás nos había quitado. Nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y este es el ejercicio de nuestro diseño, el ejercicio de nuestros dones, el vivir la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Salmo 33:11. Los planes de Él permanecen para siempre. Puedo renegar de mi diseño, puedo compararme, puedo competir, puedo forzarme para hacer de otra manera. Pero el diseño que Él puso en mí es el diseño que a mí me va a hacer feliz, que en mí va a traer plenitud al desarrollarlo. Esos son los planes que permanecen para siempre. Es su diseño. Y solamente vamos a vivir en plenitud cuando yo viva en mi diseño y no intente acaparar el diseño de otra persona. No intente compararme o competir con el diseño de otra persona. Los planes de Él permanecen para siempre. Sus intenciones son inamovibles. Por eso, como veíamos en la clase 3 y 4, que hablábamos de las características fisiológicas y hablábamos de las personas que intentaban hacer las personas trans, ¿no? Que tomaron hormonas para parecerse más al otro sexo.
hay un código genético que es inamovible. Y esa persona solamente va a poder vivir saludable y feliz cuando entienda el diseño y viva a través del diseño que Dios trazó para su vida. Satanás va a venir a decirnos, como leíamos en el Efesio, mentiras que parecen verdad, de que no, que eso no es para ti. No, que en realidad ese es tu diseño, como digamos recién con Marcia, exhortación. Es como, pero fíjate que está acorde al otro don de pastorado. ¿Sí? Está todo relacionado. ¿Por qué? El enemigo va a querer decirnos como, eso no es para ti, eso no eres tú. ¿Por qué? Porque él quiere quebrar el diseño que Dios trazó para cada uno de nosotros. Porque al quebrar el diseño, él sigue teniendo dominio en la sociedad, sigue teniendo dominio en nuestro entorno. Es una batalla que perdió, la perdió, ya sabe que perdió. Entonces, ¿qué va a intentar hacer? Mentirnos para convencernos de que él sigue al control de todo. Así que con esto hemos llegado al final de estas clases acerca de la mujer y la masculinidad. Y me gustaría en estos últimos minutitos que tengamos la oportunidad de conversar acerca de sus dones, si les hizo o no les hizo sentido, si les hizo o no les hizo, si les hizo o no les hizo ruido, o si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, algún comentario, lo que ustedes quieran. Micrófono abierto para todos. Para mí fue muy bueno, eh, como tú dices, creerle a Dios Padre quienes somos en Él y que estamos para poder disfrutar de lo que Él nos ha dado. ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, no sé, a mí me fascina, disfruto mucho el poder ser una facilitadora de College Avanza, donde por mucho tiempo he estado con el primer, para los nuevitos, para los que están llegando, ese Uh-huh. discipulado de alfa, y a mí realmente me es tan cómodo y lo disfruto tanto, y, y no sé, es muy enriquecedor para mí, y ver cómo estos nuevitos se sienten, o sea, no sé, como hacerlos entrar a una familia donde, no sé, hay para algunos puedo ser una mamá, una tía, no sé, y no sé, y eso me agrada mucho, y lo he podido, con lo que pudimos ver en este tiempo contigo, Andreita, realmente me doy cuenta de que fui diseñada para eso y que mi rol, mi papel en esto es importante, no es menor a lo que otros hacen. Así que Exacto, sí, exacto. sí, Y que está bien no hacer otras cosas. Y que está sí, bien no estar en el otro ministerio. ¿Por qué? claro. Porque tiene que ver con tus dones. Ahora fíjate, Claro. tú habías mencionado que tus puntajes más altos eran hospitalidad, Ajá, pastorado, sí, exhortación, sí, gracia. gracias, sí, Yo veo que sí. todo eso encaja perfectamente donde estás. Quizás tú tengas una cosmovisión de exhortación diferente. Quizás tú pienses que exhortación tiene que ver con retar, con ridiculizar al otro, con minimizarlo. Pero tú lo que estás haciendo ahí, con estas personas, es quizás corregir cosas que tenían mal aprendidas. Y tu Mm, manera de hacerlo no es con un palo en la cabeza, es desde tu rol de mamá, de tía, corrigiendo eso que estuvo mal aprendido, mm, en amor, con gracia. ¿Me entiendes? ajá, Entonces lo más probable es que también te sientas cómoda en enseñarles, en mm, corregirles, en explicarles las cosas nuevamente. Y eso tiene que ver con esos dones. Fíjate cómo está unido. claro, Qué claro. hermoso. Gracias, Marcia, por Sí, compartirlo. sí, sí.
Qué lindo. Tú, Susi, ¿cómo ha sido para ti? Y fue súper bueno darme cuenta o sea, afirmar de algunos dones que yo ya como que sabía que tenía, pero me llamó mucho la atención, por ejemplo, la administración. Yo no sabía que tenía ese don. Y que igual fue alto puntaje, po. Y me llamó la atención porque yo no me consideraba tan buena para administración, porque Mira, me cuesta más que otros. ya, Pero, o sea, yo entre la administración o hacer, yo prefiero hacer que planificar. Pero me sí. di cuenta que igual puedo planificar, me cuesta más o no lo tengo tan desarrollado, pero igual está en mí, po. ¿Me Es que, entiendes? es que quizás habría que hacer una diferenciación entre planificación y administración. Sí, ¿Por qué? sí, Porque planificación, tú tienes que tener una mirada macro, como ver sí, hacia el futuro, pero administración es lo que tú tienes, repartirlo, acomodarlo, llevarlo a cabo, ejecutarlo, ¿sí? ejecutarlo. Eso. Ejecutarlo, y ahí nos vamos, no sé si se recuerdan el dibujito de los 4 cuadrantes del cerebro. Sí, sí. Planificación estaría en el de arriba, en el izquierdo arriba, pero administración en el de abajo izquierdo, porque ese es el que ejecuta las cosas, el que hace la pega en sí, en que administra lo que se le está entregando. Te administran un presupuesto y tú haces, pero que te rinda, pero a la perfección. ¿Me entiendes? Sí. Y quizás tenga que ver también con el área que te toca administrar. Quizás hay cosas que en realidad no tenían nada que ver con tu don y claramente tú le hiciste la cruz a administración, pero quizás en cosas que sí te gustan tienes mucha facilidad para hacerlo. Sí, sí, como, sí, Y como también eso. habías mencionado el don de sanidad y el Sí, don de fe. el De de fe fe era. tengo 15, sí, el don de fe, de sanidad, intercesión tengo 15, conocimiento, gracia, igual, sí, Wow. sí. Mira, yo veo muy relacionado el don de fe con el don de administración. Mm. Porque muchas veces necesitamos mucha fe para llevar a cabo las misiones imposibles. Sí, ¿Sí? sí, sí. Y también tienes esos dones proféticos, ¿sí? Como También. de orar por los enfermos, el don de Me fe. encanta orar me encanta, me encanta. Una de las cosas que más me gusta es orar por otros. Es orar por otro, eso me encanta. Y ver cómo el Señor se mueve a través de eso, de wow, Mm, cuando trae sanidad, cuando trae, no, bacán. Eso me mm. encanta, me mueve mucho. De verdad. Qué Eso. bacán. Y se dan cuenta que esto es independiente de si soy sexo femenino o masculino. Esto Mm, tiene que ver con ya un diseño específico de cada uno. Y Mm, entender cada una de estas diferentes áreas de quiénes somos, de nuestro diseño, primero genera empatía con nosotros mismos, creo que esto se los mencioné, porque me doy cuenta que no tengo que ser perfecta en todo, que está bien mm. tener áreas que no voy a disfrutar hacer y no tengo que meterme y obligarme a llevar la mochila pesada de porque lo tengo que hacer. No, no ¿Sabes lo se que a mí trata de eso. me pasó por lo menos cuando tú hablabas y decía, gracias Señor por lo que me has dado. ¿Me entendí? O sea, amar los dones que Dios me ha Ah, dado. Como tú bien dices, no soy perfecta, pero estoy aprendiendo a identificar lo que Dios me ha dado. exacto, exacto. Y Eso es entender nuestros bacán. límites, que los Sí. límites tienen que ver con un tema de diseño, porque a veces terminamos agotadas, agobiadas. ¿Por qué? Porque llenamos una mochila con cosas que no eran parte de nuestro diseño y que nos Mm, esforzamos para hacer. Entonces, mientras nosotras tenemos empatía con nosotras mismas, es como abrazamos el diseño, amamos este diseño, vamos a dar oportunidad para el ejercicio de este diseño también. Y tener empatía con el otro. El que no tiene ese don está bien porque tiene otros. Y no todos tenemos que estar haciendo lo mismo todo el tiempo, ¿sí? mm, Como decía Efesios, mientras yo en la función que cumplo en el cuerpo me preocupo de eso, voy a permitir a que el otro también se desarrolle y el cuerpo crezca de una manera saludable y llena de amor. Me encanta la ilustración de Pablo, impresionante. mm. Sí, fue tremendo. Gracias de verdad por la confianza, por la oportunidad.
me gustaría terminar orando. ¿Les parece? Ya. Ay, ya, sí. Padre, queremos darte gracias. Gracias por darnos el espacio, el tiempo, los recursos para poder ir haciendo zoom en tu corazón, Señor, y vernos ahí en tu corazón, tal como tú nos pensaste, como tú nos diseñaste, Señor, y encontrarnos ahí de acuerdo a tu mirada. Señor, te pido que sigas hablándonos, que nuestras mentes sigan haciendo link, sigan uniendo pensamientos, ideas que tengan que ver con nuestro diseño. Las oportunidades, Señor, que vamos a recibir en el futuro, que podamos decidir por aquello que tiene que ver con nuestro diseño. Señor, comienza a sanarnos de la comparación, de la falta de importancia quizás con la que nos hemos sentido, en haber experimentado, el no habernos sentido importantes, incluso desde la casa, desde nuestra crianza, desde quizás nuestro presente, en nuestro trabajo. Señor, quizás la falta de validación, el no sentirnos importantes, nos lleva a tomar una actitud de competencia, de hacer más y más y más para ser vistos y poder sentirnos importantes. Pero que en esta mañana, Señor, podamos escucharte a ti, que tú nos dices cuán importantes somos, cuán importante es el diseño que tú has trazado en nosotras, el diseño general, el diseño que nos has dado como mujeres, como dadoras de vida, como consoladoras, como personas que nutren a los demás, que enseñan, que acompañan, que traen seguridad. Y también, Señor, en ese diseño específico que tú nos has dado a cada una de nosotras, mediante el diseño, Señor, fisiológico de nuestro cerebro y también los dones con los que tú nos has dotado, Señor. Que podamos valorar los dones que tú nos has dado, que podamos abrazarlos, Señor, y vivir felices en ese diseño que tú nos has dado. Ven a sanarnos, Señor. Si quizás hay tristeza porque ha habido menoscabo en nuestro diseño, porque quizás no se le ha dado importancia. Señor, ven a sanarlo, que lo más importante no sea el aplauso o la recompensa de los hombres, sino sea tu recompensa, Señor, lo que nos motive, sea el motor de nuestras vidas, tu recompensa, el saber que tú nos estás mirando y que al vivir en nuestro diseño estamos haciéndote feliz a ti como nuestro Padre, Señor. Tú encuentras orgullo, Señor, tú sientes orgullo cuando nos miras y tú dices, miren, ella es mi hija amada, en la cual me deleito. Gracias, Señor. Gracias por estas clases que hemos podido vivir juntas, porque estuvimos escuchando tu corazón, porque trajiste tanta luz, Señor, a nuestro diseño. Trajiste luz a las mentiras que habíamos normalizado, a las mentiras que habíamos escuchado, Señor. Y queremos seguir estando atentas, Señor, a tu verdad, para poder seguir identificando las mentiras que nos alejan de nuestro diseño. Quiero bendecir a mis amigas, Señor, que han participado de estas clases y conviértelas en voceras, Señor, de esta verdad de tu diseño, Señor, para que más personas puedan conocer acerca de su diseño y puedan caminar en el diseño específico que tú has trazado para sus vidas. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Amén. Gracias, Andrea, por todas estas clases que tú nos has dado y hemos compartido. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Andreita. Gracias, de verdad. Gracias por la honra. Muchas Muchas gracias, gracias. Adrián, por la invitación y por la oportunidad. Sí. No, muy bueno lo que compartiste. Están contentas cada una. De hecho, comentan respecto a cómo se ha ido dando los temas. Así que feliz de tenerte por acá. ¿Ya? Bacán. Un abrazo.
Un abrazo grande. Abrazo. Esperamos Que estés verte muy para bien. regalonearte. Esperemos vernos pronto. Un abrazo Sí, grande. sí.